¿Qué tal? En esta ocasión modelaremos dos componentes dinámicos, los cuales a su vez podremos utilizar para modelar un mueble más. Vamos a iniciar. Primero trazaremos un rectángulo, el cual tendrá unas dimensiones de 1.9 por 40. Esto es porque vamos a hacer todo con tablas de 19 milímetros. Entonces, vamos a darle una altura de 100. Como en otros tutoriales, vamos a incorporar unos layers. Como les he comentado, mucha gente no utiliza layers en SketchUp, pero nosotros sí los vamos a utilizar para darle un poco más de orden al dibujo. Entonces le vamos a poner a este costado, luego entrepaño, zoclo, piso, techo y boquilla. Entonces este primero lo vamos a pasar al layer de costados y vamos a hacer una copia a 45. Aquí lo voy a mover 1.9 y estos a su vez los vamos a hacer componentes. A este primero le voy a poner cos is, o sea costado izquierdo, y a este le voy a poner cos der. Ok, entonces tenemos ya aquí dos componentes de entrada. Voy a trazar un rectángulo, el cual también le voy a dar una altura de 1.9. Este lo voy a pasar al layer que se llama entrepaño, y entonces este también lo vamos a hacer componente, y a este le vamos a poner entre 1. Entonces tenemos ya aquí tres componentes, y a su vez estos también los vamos a convertir en un componente al cual le voy a denominar módulo 1. Entonces ya tenemos aquí un componente. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a dar algunas instrucciones a este componente y le vamos a generar algunas restricciones. Entonces nos vamos a lo que son los atributos de este componente. Aquí vemos que aparecen los componentes que acabamos de crear. Y bueno, vamos primero con el costado derecho. A este le vamos a poner todo lo que son las medidas y también le vamos a poner lo que es la posición. A lo que es el componente principal le vamos a dar también lo que son size, las medidas, y en este caso le vamos a dar un atributo que sea un comportamiento de escala. Esto para poder escalar este componente. Yo quiero que en el eje X y Z sea donde se escala únicamente, entonces los demás los elimino para que únicamente se pueda escalar en estos dos sentidos. Le voy a dar a aplicar. Ahora, vamos a ver por qué se van a hacer tantas restricciones. Porque si por ejemplo nosotros dejáramos así nada más este elemento y lo quisiéramos escalar por ejemplo en este sentido, lo que va a suceder es que los costados van a cambiar sus proporciones y eso no lo queremos. Entonces, por este tipo de situación es que tenemos que hacer ciertas restricciones a nuestro modelo. En el caso del costado izquierdo, también le vamos a agregar lo que son las medidas. Ahora vamos de nueva cuenta al costado derecho. En este caso, en lo que es la posición en X, sí vamos a hacerle una restricción de posición, y lo que quiero es que en este caso la longitud en X de todo el componente, esta, se le reste la longitud en X pero del costado, o sea esta.
y le damos Enter, para que cuando le escale el costado no se esté moviendo, sino quede exactamente en esa posición. Ahora vamos a lo que es el tamaño, y aquí también vamos a hacer un bloqueo. ¿Cómo vamos a bloquear las dimensiones? Esto es para que no estén modificándose las medidas. Nos vamos a lo que es Size, y la forma de bloquear, que en este caso yo quiero bloquear nada más en el eje X y en el eje Y. En el Z no, porque también lo vamos a poder escalar en este sentido. Entonces lo que hago es que le doy el signo de igual, y en este caso le doy 1.9 y Enter. Ahora en el Y, que la otra forma es que no lo cambie aquí, nada más le pongo el signo igual, quito estas letras y le doy Enter. Entonces estas dos medidas ya están restringidas, y entonces de esta manera no vamos a tener, no se nos va a alterar las proporciones tampoco de lo que son los costados. Ahorita lo aplicamos a este primer costado. Ahora vamos a el costado izquierdo, y aquí vamos a bloquear también lo que es la longitud en X. Entonces le ponemos el signo de igual y le quitamos centímetros, Enter. Y lo mismo hacemos en el eje, bueno, en la longitud Y, igual, y quitamos los centímetros, Enter. Ok, entonces ya están bloqueadas las dimensiones en X y en Y de este mueble. Ahora vamos a lo que es el entrepaño. En el entrepaño también voy a agregar lo que son las medidas. Y en este caso vamos a verificar estas medidas. Yo quiero hacer una modificación al modelo. En este caso, en el fondo, yo le había puesto 40, le voy a poner 38. Y voy a tener que moverlo porque quiero que quede hacia atrás. Ahora sí está como quiero. Quiero que quede un poco remetido este entrepaño, por eso lo modifiqué. Bueno, continuemos. Entonces, ya que quedó con la medida que quiero, voy a hacer algunas restricciones también en el entrepaño. Entonces voy a agregar también lo que sería una restricción por posición, y me voy a ir directamente a lo que es X. Aquí le voy a dar igual a lo que es la longitud en X de todo el componente, esta, y le voy a restar esa misma pero le voy a agregar un factor. Si quieren saber por qué saqué este factor, únicamente pregúntenos y ya les damos los detalles. Es para no llevarnos tanto tiempo en el tutorial. En este caso es un factor de 1.018 y le damos Enter. Aunque esto me altera un poco lo que es el espesor, como voy a estar escalando este componente, quiero que no se desfase tanto, entonces por eso saqué esa proporción. Ahora vamos a agregar también la posibilidad de que se generen copias del entrepaño, y vamos a agregar además un comportamiento personalizado al que le voy a poner la palabra separación. Esto es porque quiero determinar una separación entre los entrepaños que se vayan generando. Yo voy a ponerle una separación de 32 centímetros porque quiero que queden entre ellos 30 centímetros, y los dos son
para compensar el espesor del entrepaño. Ahora me voy a la parte que dice copies y en este también voy a darle una instrucción. Voy a ponerle que sea igual a lo que es la dimensión general del componente en Z. Y eso lo vamos a dividir entre el factor que pusimos aquí en separación y le damos enter. Ahora en el entrepaño, en lo que es la posición Z, vamos a darle la siguiente instrucción. Ahí si ven es 0, entonces le vamos a dar también igual a 0 más, en este caso le ponemos copy, o sea lo que se genere como copia, y lo vamos a multiplicar por lo que sería la separación y le damos enter. Incluso automáticamente se generaron en el componente estos entrepaños. Lo que hicimos básicamente fue que en los atributos le dimos la instrucción específicamente en el entrepaño mediante estas copias en este sentido a la distancia que determiné, que son 32, con la intención de que quede un espacio de 30 entre cada uno de ellos. Entonces vamos a hacer una última restricción en este modelo, que sería en el mismo entrepaño, pero ahora nos vamos a ir a las medidas. Entonces vámonos directamente aquí a la longitud en X y vamos a dar también una instrucción. Le damos igual y vemos la longitud total en el sentido de las X. A esa le vamos a restar de lo que sería el costado derecho la longitud en X y la vamos a multiplicar por 1.5 y le damos enter. Y las otras dos dimensiones las vamos a bloquear. Igual, enter, igual, quitamos centímetros, enter. Ahora vamos a cerrarlo. Recuerden estar guardando constantemente su trabajo y vamos a ver o vamos a probar este componente. Vamos a hacer una copia solo para verificar que funcione. Lo escalamos en este sentido, funciona perfectamente, y lo escalamos hacia arriba y también me genera las copias. Entonces con esto terminamos el primer componente y entonces vamos a hacer ahora el segundo. El segundo componente va a ser muy similar en cuanto a las instrucciones y restricciones que le vamos a dar. Vamos a mover este, lo voy a mover 500 solo para que no nos afecte visualmente. Entonces vamos a hacer algo sumamente parecido. Vamos a hacer un rectángulo, en este caso de 1.9 por 60. Va a ser un poquito más profundo y le vamos a dar una altura de 66. Enter. Igual lo pasamos al layer que ya habíamos hecho de costados
y vamos a hacer una copia. Se fijan, el proceso es muy parecido, entonces también nos sirve como una especie de repaso. Y este lo vamos a hacer de 60. Lo vamos a recorrer 1.9. Esto para que me quede 60 exactamente. Y vamos a componerlos con el nombre de, este le vamos a dar costado bajo izquierdo. Y a este otro le vamos a dar el nombre de costado bajo derecho. Ahora vamos a trazar un rectángulo. A este lo vamos a pasar al layer que le pusimos piso techo y vamos a hacer una copia. En la parte de abajo. Estos dos elementos también los vamos a convertir en componente y le vamos a poner sin FB. Crear. Entonces ya tenemos estos dos componentes. Ahora vamos a trazar en la parte de abajo un zoclo. Lo vamos a poner a 3. Igual va a ser de 1.9. Trazamos un rectángulo. Le damos 5 de altura. Lo mismo hacemos en la parte de atrás. 3, 1.9. Y una altura de 5. Lo voy a subir al nivel de piso. Serían 6.9. Ahora esto lo vamos a pasar al layer que le puse zoclo. Y a su vez eso lo vamos a convertir en un componente y le vamos a poner zócalo. Crear. Me están apareciendo esas notas porque había hecho un previo de este modelo, por eso los estoy sustituyendo. En realidad a ustedes no les va a aparecer esa nota. Bueno, ahora a su vez este lo vamos a convertir también en un componente que le vamos a poner bajo 1, crear, y tenemos el modelo de este componente que ahora vamos a restringir. Nos vamos a los atributos del componente. También las restricciones son muy parecidas al componente anterior que acabamos de hacer. Entonces le vamos a agregar lo que son las medidas, las vamos a dejar así, y la escala, la herramienta de escala, la cual también la vamos a dejar que funcione en X y en Z, y lo aplicamos. Ahora vamos con el zócalo, al cual también le vamos a agregar
las dimensiones. Aquí vamos a bloquear únicamente en el eje de las Y's. Ahora vamos al costado derecho, que le vamos a agregar tanto las dimensiones como la posición. En cuanto a las dimensiones, todas las vamos a bloquear, porque este componente no va a modificarse de la misma forma que el anterior. Entonces le vamos a restringir todas las dimensiones de los costados. Aquí sí van a ser todas. Más adelante van a ver por qué. Y vamos a darle una instrucción en lo que es la posición en X. Le damos igual a la longitud en X del componente principal menos la longitud en X del costado, y le damos enter. Muy similar a este. Eso se está haciendo para que al escalarlo, la posición del costado se mantenga al final. Y en Z también le vamos a hacer una restricción. Bueno, va a ser más bien una instrucción. Le voy a dar igual, y aquí va a ser lo que es la longitud del zoclo en Z más 1.9, enter. Entonces lo que estamos haciendo es que en la posición en Z sea la misma altura del zoclo más la tabla. Ahorita van a ver por qué está pasando esto. Y luego nos vamos al costado izquierdo, que le vamos a agregar también tanto las dimensiones como la posición. En lo que es las dimensiones, pues todas las vamos a bloquear. Al darle el signo de igual, digamos que se congelan esas dimensiones, quedan iguales a como están actualmente. Y en la posición nos vamos a ir a Z, igual también a la, vamos a dar de referencia el Z del zoclo más 1.9, que es lo de la tabla, enter. Finalmente vamos a este elemento que son el piso y el techo. Le damos tanto posición como size, dimensiones. Aquí únicamente vamos a bloquear lo que sería la posición en Z. Esta sí la vamos a modificar. Le vamos a dar igual. De nuevo nos vamos a referir a lo que es el zócalo, que es la longitud en Z. Y le damos enter. Es decir, que este elemento va a quedar exactamente a la misma altura que vaya quedando el zócalo. Y finalmente
en lo que son las dimensiones o size, vamos a bloquear la dimensión en Z y le damos Enter. Vamos a cerrarlo y ahora de esto vamos a hacer una copia para ver qué es lo que hace este componente. Vamos a escalarlo en este sentido y como podremos observar funciona perfectamente, que es lo que queremos. Lo que hace especial este componente es la forma en que se escala hacia arriba. Veamos. Tal vez ahí pareciera que lo vamos a escalar y que va a quedar en esa proporción y no va a ser así. Quizás no lo hayan observado, parece que no se modifica, pero sí. El ajuste se está haciendo en el zoclo. Entonces el ajuste lo podemos observar en el zoclo. Esto, bueno, con esta parte ya terminamos lo que fue como tal el tutorial. Y ya hicimos estos dos componentes. Ahora viene la parte más divertida para mí, que es utilizarlos. Ahorita van a ver cómo se utilizan. Quiero aprovechar para agradecer a nuestro suscriptor José Magí, porque todo esto surgió de una solicitud que nos hizo. Entonces aquí estamos cumpliendo básicamente con lo que él nos pidió. Solamente quedaría pendiente un detalle que lo vamos a ver en otro tutorial, pero no lo vamos a dejar de ver 100%. Ahorita van a ver qué vamos a hacer. Entonces él básicamente nos dijo que si sería posible hacer muebles dinámicos para cambiar la altura, profundidad, altura de zócalos y colores. Entonces aquí ya vimos cómo cambiamos lo que es la altura principalmente. Para la profundidad pues pueden utilizar estas mismas instrucciones, pero solamente en el eje que aplique. Y finalmente lo de la altura de los zócalos. Esto en especial yo no lo utilizo mucho para lo que es la fabricación de algún mueble, pero me pareció interesante porque a veces queremos que la funcionalidad de estas secciones mantengan un estándar o dimensiones funcionales. Entonces me pareció original que ajustáramos en el zoclo, pero bueno, vamos a ver cómo podríamos aprovechar estos muebles que se crearon. Vamos a pensar que queremos pues amueblar una dimensión en particular. Voy a hacer una línea de 400, a ver si no es demasiado, y vamos a hacer una copia de estos módulos o bueno, componentes. Para utilizar las copias, y esto los voy a dejar tantito como están. Entonces bueno, a mí lo que se me ocurrió para poder cumplir con el tutorial fue hacer pues un librero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros lo que haríamos es escalar. Vamos a pensar que quiero escalar a una altura determinada. Para eso pues a lo mejor podría hacer yo una línea. Vamos a pensar que la altura que quiero que tenga esta parte sea de 1.60. Entonces yo lo único que hago es escalarlo y que llegue a esa parte, ¿no? Y vamos a pensar que quiero que esa modulación quede de 60 centímetros. Lo mismo, le damos a escalar y ya da 60 centímetros. O sea, aquí ya estoy teniendo un módulo con unas dimensiones específicas. Yo sugiero que para el tema de los entrepaños se llegue justamente a la altura tope sin el último entrepaño. A ver, vamos a ver aquí qué dimensiones nos dio. 30, pues está bien, esa la podría dejar así. Entonces, si queremos amueblar aquí con algún tipo de composición con estos módulos, pues bueno, nada más haríamos copias. Voy a hacer 2 copias, nada más.
y tendríamos esta sección. Ahora vamos a poner esto a la altura del mueble que consideré como mueble bajo. Y a su vez el mueble bajo lo voy a escalar. Y así puedo ir armando una gran cantidad de amueblado para mi librero. Dejo esto libre porque aquí a lo mejor voy a poner el techo del mueble. Y si quisiera ajustar por altura, esto se mantendría en el mismo estándar que quiero y únicamente se iría ajustando el zócalo, si tuviéramos que ajustar un poquito más el techo. Entonces, para el techo de esta primera sección voy a trazar únicamente un rectángulo y le voy a dar 4 de espesor para que se mantenga sobre estos 4 que son los que se me van generando. Y pues para temas de fabricación yo lo único que haría aquí sería poner una boquilla, que pues eso lo podemos trazar con mucha facilidad, y puedo hacer una boquilla nada más de 1 de espesor, y así podemos ir haciendo una composición muy al gusto. Me agrada también que estos módulos pues tendrían una gran versatilidad a la hora de estar ensamblando. Por ejemplo, si yo quiero hacer aquí un librero más, pues nada más le doy la altura. Ahorita lo voy a colocar, nada más que aprovecho porque esta funcionaría también con un costado. Por ejemplo, aquí puedo hacer una forma que me simule un costado. En fin, no la alcancé a cerrar, pero vamos modelando los costados. Bueno, básicamente lo que quería mostrarles es que la versatilidad de estos módulos. Y bueno, aquí ya su imaginación es el límite. Vamos generando, y en este caso con los dobles costados, y ya nada más vamos cerrando, vamos detallando con boquillas, ¿no? Y básicamente con esto ya demostramos cómo funciona el módulo. De todos modos, pues bueno, como les decía, la imaginación es el límite. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ya agregar, se me ocurre, algún tipo de elemento. Como un escritorio. Entonces ya vieron que con este sistema de módulos, los cuales se pueden hacer a la medida que quieran, pueden realizar cualquier tipo de composición. Por último, lo que les quería comentar es que una de las razones por las que utilizo layers, además del orden, es que también se puede utilizar de muchas formas. Si ustedes utilizan para el motor de renderizado lo que es el V-Ray, pues recuerden que también sirve para aplicación de materiales. Por ejemplo, aquí vamos a darle 2 colores, no sé, vamos a poner un color que sea muy notorio, un rojo. Y si nos vamos a los materiales de SketchUp V-Ray, nada más le damos, por ejemplo aquí, aplicar por layer el material, y entonces si yo selecciono por ejemplo lo que fue el layer de entrepaños y le doy OK, únicamente se aplica el color a la sección que yo determino. Entonces pueden aplicar materiales por layer
gracias a la interfaz de V-Ray para SketchUp, y esa es una forma en que a mí me parece más interesante ir aplicando los colores. También existe la modalidad de aplicar colores de manera dinámica en los componentes. Yo no le veo tanta practicidad, porque en el día a día ustedes van a querer hacer un render de esto y bueno, se me hace más práctico que lo apliquemos de esta forma. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tutorial. Probablemente por el tiempo que se llevó lo hagamos en secciones, entonces va a venir una versión completa de todo el tutorial, y a lo mejor también hacemos un playlist con 3 partes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Recuerden suscribirse al canal. La participación de ustedes es sumamente importante. En este caso, la participación de José fue sumamente útil para crear este tutorial. La verdad es que yo no lo había considerado como tal. Cuando empezamos a hacer estos tutoriales, pues bueno, gracias nuevamente, y probablemente anote algo en la descripción.